Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nos gozamos cada uno de nosotros de estar aquí en la presencia del Señor, de venir a glorificar su nombre, adorarle y alabarle, ¿no? Siéntese por un momento, por favor, siéntese. Ahorita leemos la palabra. Solo me estaba acordando de hace unos años, son como dos cosas en una, ¿no? Más o menos. Cuando venimos a los caminos del Señor, cuando Dios tuvo misericordia, en su misericordia nos alcanzó, así como a cada uno de ustedes. Íbamos a la iglesia y nos gozábamos y nos gustó, así como ustedes, como cada uno cuando empezamos, ¿no? Nos gustó ir escuchar la palabra, los cantos. Era algo nuevo, era algo diferente para nosotros, algo que nunca habíamos experimentado en nuestra vida, en nuestro caminar. Nuestros padres, todos sabemos, ¿no?, que nuestros padres siempre, en su buen entendimiento o mejor entendimiento que ellos tenían, ellos nos llevaban a la iglesia, ¿no? Pero nos llevaban a la iglesia universal, ¿no? Como en este caso la iglesia católica, nuestros padres. Pero quizás hay algunos en otras partes, ¿no?, del mundo, o en algún lugar que sus padres los llevaban a la iglesia de los testigos de Jehová, y ellos nacieron en los testigos de Jehová, pero Dios se les presenta, alguien les presenta al Señor, y ellos, Dios en su misericordia los alcanza a esas personas, y hay unos que tienen trasfondo de venir de los testigos de Jehová, pero ahora son nuevos nacidos en Cristo Jesús, son hermanos en Cristo, así como usted y como yo. Y cada quien tenemos nuestro trasfondo, ¿no? De cómo el Señor nos alcanzó, de dónde el Señor nos sacó a cada uno de nosotros. Pero a donde quiero llegar es, yo ya se los he contado, que ya estando en la iglesia, algún tiempo ya en la iglesia, unos 3 o 4 meses, vino el Espíritu Santo, y yo, sin conocerlo, Dios me bautizó en el Espíritu Santo, y comencé a hablar en nuevas lenguas, y yo ni siquiera sabía qué era eso. No sabía. Cuando terminé, cuando el Señor me trajo al altar, Dios mismo me trajo al altar. Ya les he contado que escuché una voz varias veces, y el Señor me decía: salte y camina hacia enfrente. Y yo decía: ¿quién es? Y volteaba así como: wow, ¿qué está pasando? Estaban en la alabanza, y mi esposa, yo veía que tenía sus ojos cerrados cantando, y todos, y yo cerré mis ojos otra vez, y Dios otra vez habló así como audible a mi oído. Me decía: salte y camina hacia adelante. Y hasta que obedecí, como una tercera vez. Siempre teníamos la costumbre de sentarnos como a la segunda banca, casi a la segunda banca, como atrás de Doña Anita, ¿no? En aquel lugar. Y pues me salí hacia un lado, al caminito o al pasillo, usted le puede llamar. Me salí y comencé con mis ojos cerrados, comencé a caminar enfrente, y ahí tuve esa experiencia del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Cuando terminé en el suelo llorando, quebrantado, pasaron los pastores a orar por mí, y me levanté y le pregunté al pastor: ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Y lo único que me dijo, lea el libro de los Hechos, capítulo 2, del capítulo 2 en adelante, lea el libro de los Hechos. Y solo hasta ahí nomás. O sea, fue la única respuesta, creo que me dio, la única, digamos, enseñanza, o digamos la única guianza. Y ya leí, y en el caminar pasaron algunos años,
algunos años y estábamos en la iglesia con ellos y sucedió que el pastor allá abrió unas clases en otro lugar porque su propósito era abrir una iglesia nueva y quería comenzar a acostumbrar a la gente para que fueran a ese otro, digamos, otro edificio a recibir algunas clases y Dios le hablara a su corazón a ver a quién iba a poner al frente de esa obra, al frente de ese lugar. Y comenzamos a ir algunos de nosotros, casi en realidad nos hacía que los líderes fuéramos, más que la congregación, vamos a decir, hacía la invitación y todo, pero nos hacía que los líderes fuéramos. El pastor se ha de acordar de cuando íbamos a Stanton, donde abrió la iglesia con el pastor Gabriel. Pero entonces el pastor tomó a bien y nos decía a los líderes o a los diáconos y a algunos de los líderes, nos decía: el miércoles que viene le va a tocar a usted dar una clase o dar un pensamiento para que se vaya desarrollando, para que vaya aprendiendo, para que no se me haga a mí tan pesado. O sea, en este caso decía el pastor de predicar en la iglesia y luego los miércoles en la otro lugar. Entonces pasó que me tocó a mí mi tiempo, ¿no? Le habían pasado algunos hermanos y me tocó a mí el tiempo y yo tomé a bien hablar acerca de los ministerios, acerca de los deseos o de los anhelos que cada persona tiene para hacer en los caminos de Dios. En ese tiempo eso les dije. Y les quiero preguntar, les dije, uno por uno, no éramos ni tantos como ahorita, pero uno por uno, les dije en unas palabras muy cortas: dígame qué usted anhela en el Señor. ¿Cuál es su anhelo de servirle a Dios? Ya sea pastor, maestro, evangelista, diácono, profeta. Yo no sé lo que usted anhela en su corazón. Y comencé a preguntar a algunos. Comencé de un lado y todo, y no les voy a preguntar, pero les quiero decir, por ejemplo, entonces algunos no, pues que yo anhelo ser pastor. No, pues que yo anhelo que Dios me use con don de sanidad. No, que yo anhelo que ser profeta, yo anhelo ser evangelista. Así pasó, terminaron todos. Y era justo que yo dijera lo que yo anhelaba en el Señor. Y yo les dije a los hermanos, digo, ya terminamos todos y es justo que yo también a usted le comparta qué es lo que yo anhelo en el Señor. Y en realidad, en ese día no les dije, no compartí que yo anhelaba ser evangelista para predicar la palabra de Dios a otra gente. Yo ese día les dije, fíjese bien, ya tenía yo tiempo en el evangelio, teníamos no sé, unos 5 años yo creo en el evangelio, o más tal vez. Pero yo les dije, yo anhelo saber y tener la convicción de que Dios está conmigo siempre. Eso es lo que yo anhelo de Dios, es lo que anhelo que Él me dé. Entonces usted y los que me oyeron allí, los que querían ser pastores, yo que sé, o los más estudiados que yo, quizás en ese tiempo, se pudieron quizás reír dentro de sí o pensar y decir, pues que el hermano no recibió a Cristo en su corazón, que el hermano no creyó en Cristo cuando levantó su mano y dijo, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón porque yo reconozco que soy pecador, yo quiero recibir a Cristo. Y dice la Biblia, ¿a poco el hermano no ha leído en estos 5 años por lo menos? Porque yo era diácono, es más, ¿a poco no ha leído que dice la Biblia que el Señor Jesús nunca nos dejará? Siempre estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, así dice la palabra. Pero sin embargo, yo eso anhelaba de Dios. Yo les decía, yo quiero tener esa convicción, así como encarnada en mí, no sé, ese era mi anhelo de que les compartí, que yo quería eso. Y a los días,
no pasó ni una semana. A los días, estando yo leyendo la palabra, estaba leyendo y estaba leyendo el Salmo 139 con el que la pastora abrió hoy. Y estaba leyéndolo y curiosamente, cuando lo estaba leyendo, comencé a llorar. Comencé a ser quebrantado en mi corazón. Dios comenzó a hablar a mi vida. En ese momento, sentado yo leyendo la palabra en voz alta, mis oídos estaban escuchando la palabra que yo leía, pero Dios estaba encarnando en mí mi anhelo. Me estaba diciendo: yo estoy contigo todos los días y te voy a mostrar y me estoy ahora encarnando en ti para que sepas que estoy contestando tu anhelo. Porque dice la Biblia: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y hace una pregunta y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere al cielo, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano. Cuando yo estoy leyendo esto, comienzo a llorar, comienzo a quebrantar mi corazón. El Señor comienza a hablar a mi vida. Me dice: este es el anhelo de tu corazón, ahí está. Yo estoy contigo. Porque no habías entendido que yo dije: yo iba a estar con ustedes, yo estoy contigo. Entiéndelo muy bien, yo estoy contigo, me decía el Señor. Y yo estaba llorando, incontrolable, estaba llorando. Hasta lo subrayé. Siempre tiendo a subrayar cuando Dios me habla a través de su palabra. Y les quería hacer ese ejemplo porque muchas veces estamos en el Señor, recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos en las aguas, en el río, en la alberca, donde nos bautizaron, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a veces no entendemos la magnitud de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios quiere que anhelemos para nuestras vidas, lo que Él tiene disponible para nuestras vidas. Aunque tenemos un caminar en el Señor, quizás todos lo entienden hoy, yo no sé, pero Dios ha puesto esta palabra en mi corazón y la quiero compartir con usted, porque aquí lo que vamos a leer, había hombres y mujeres que ya habían recibido a Jesús, pero les faltaba algo más allá. Y yo creo que Dios no se equivoca. Si va conmigo en la escritura, el libro de los Hechos, capítulo 19, y se pone de pie, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 19, vamos a estar leyendo del 1 al 7. Bendito sea su nombre. Alabado Dios. El título de esta mediodía es: cree que recibirás el bautismo del Espíritu Santo, promesa del Padre. Ese es el título de esta tarde. Cree que recibirás el bautismo del Espíritu Santo, promesa del Padre. No es promesa del hermano Saúl, no es promesa de nadie más que del Padre para nosotros. Y la palabra de Dios, el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 7, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo, y dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Cierre sus ojos por un momento y le decimos a nuestro Dios: Señor, en el nombre de Jesús, le pedimos, Señor, que su palabra, Señor, penetre en nuestro corazón, bendito Dios. Que su palabra, Señor, haga nuestras vidas, bendito Dios de gloria, Señor, lo que usted tiene, Señor, preparado para nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios de gloria, que pongamos, Señor, Padre Santo, Señor, el anhelo, bendito Dios, en que su palabra, Señor, haga, Señor, en nosotros, que no vuelva vacía, Señor, porque así lo dice su palabra, que nunca volverá usted vacía, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios de gloria, Señor, manifieste su gloria y su poder, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, use mis labios, Señor, permítame, ayúdame, Señor eterno, a exponer su palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Bendito Dios. Tengo algunos ejemplos con la escritura, por decirlo así. Aquí leímos que el apóstol Pablo va a un lugar y les pregunta a estos discípulos, dice ahí la Biblia, dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ellos le dicen al apóstol Pablo: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y yo siempre les digo a mis hijos: pídanle a Dios que los bautice en el Espíritu Santo, para que tengan esa experiencia, una experiencia con Dios, una experiencia que nunca nadie les va a poder arrancar de su vida, de su corazón, donde se encuentren en todo lugar. Nunca nadie les va a arrancar esa experiencia. Esa experiencia no se puede explicar con palabra. ¿Qué es el sentimiento, el sentir que tú sientes cuando Dios te está bautizando en el Espíritu Santo? Y siempre les hago el hincapié de que se lo pidan a Dios, que le digan al Señor. Y curiosamente, ayer mi esposa platicaba con alguien en un lugar donde estábamos, y estaba platicando con esta persona y le decía: fíjate que este judío dio su testimonio una vez y dijo que él se había convertido a Jesucristo, que reconoció que Cristo es su Redentor y Salvador. Ya no como los judíos el que no creen en Cristo, que creen que es un profeta, o que creen que todavía están esperando a Jesús, el Mesías. Y que ese varón judío fue y le dijo a su mamá. Y le dijo a su mamá: mamá, mira, he recibido a Cristo en mi corazón, y que esto y lo otro. Y la mamá: no, que ella metida o en sus pensamientos, o en su religión, o en su creencia de que Jesús todavía no venía, que ellos están esperando todavía al Mesías, al Salvador. Entonces el hijo, como por respeto a mamá, y como yo también le hice con mi mamá una vez, le dijo: bueno, no me quieres oír a mí, pero lee la Biblia. Lee la Biblia detenidamente y pídele a Dios que te muestre. Lee la Biblia. Y dice que se la dejó, y que al tiempo volvió el joven, el varón. Le dijo: mamá, ¿ya leíste la Biblia? ¿Leíste lo que dice la Biblia de Jesús? Y que la señora le dijo: wow, no lo perdimos. No lo perdimos. En inglés le dijo: we miss him. O sea, vino y no lo conocimos. Nos perdimos al Mesías. Y yo no quiero
que tú te pierdas esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo. En otras palabras, es lo que les digo a mis hijos: pídanle a Dios que los bautice en el Espíritu Santo. Es una experiencia que no la puedes explicar. Y yo no quería predicar de esto hoy. Yo le decía, desde el que me dieron el privilegio, yo le decía al Señor: Señor, yo quiero predicar de la nube, Señor, allá en el desierto, y de la columna de fuego, Señor, cuando los llevaba, cuando tú los dirigías, cuando iban ellos viendo, y todos veían, Señor, esa columna de fuego que los guiaba de noche. Y todos veían esa nube, Señor, que los cubría a todos. Y yo creo que todos volteaban y decían: wow, el poder de Dios nos está cubriendo para que no nos caliente el solazón del desierto. Y en la noche, cuando les tocaba caminar de noche, wow, el poder de Dios en la nube de fuego, en la columna de fuego. Yo no sé si era una columna grandísima que venía desde el cielo, pero todos la veían, porque todos caminaban hacia donde la columna de fuego iba. Y Dios venía a mi corazón, me decía: era yo en el Espíritu Santo. Tú vas a predicar lo que yo te voy a decir. Era yo, porque todos lo tienen que ver en nosotros, en usted y en mí. Porque ¿quién de nosotros no ha tenido aflicciones en su vida? ¿Quién de nosotros no se ha sentido triste, no se ha sentido casi que quiere tirar la toalla? Si somos sinceros con Dios, ¿quién de nosotros hemos tenido aflicciones que sentimos que ya Dios no está ahí? Pero la Biblia dice que Jesús les dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, no vendría el Consolador, el que les ayudará en sus aflicciones, el que los consolará cuando se sienten tristes, cuando se sienten solos, cuando se sienten tirar la toalla. Si no, no vendrá. Y dice la Biblia, por ejemplo, en Mateo 3:11, dice así, no lo tiene que buscar, yo se lo leo para que vayamos caminando. Dice, esto es Juan el Bautista hablando, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Dice su palabra en Mateo 3:11. La Biblia, en otro ejemplo, el libro de San Juan, capítulo 1, 29 al 34, dice así: el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Así dijo Juan el Bautista en el libro de San Juan. Él daba testimonio. Él estaba diciendo, por ejemplo, ¿saben qué? Yo lo vi, ese era antes que yo, porque era el mismo Dios. Y él mismo dijo: ¿saben qué? Yo los vengo bautizando con agua, pero él, al que me dijo, el que me envió a bautizar, me dijo: sobre el que veas el Espíritu que se queda sobre él, ese
Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. O sea, Jesús de Nazaret, Jesús en el que tú creíste, Jesús en el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario, Jesús el que se murió y resucitó al tercer día. Ese Jesús fue levantado al tercer día por el Espíritu Santo, y ese Jesús, hermano, bautiza en el Espíritu Santo. Ese Jesús es el que le tenemos que decir: Jesús, bautízame en el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, alabado sea nuestro Dios, Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hay dos que leímos ahorita, que yo leí ahorita. Hechos 19 del 1 al 7, lo que leímos, la palabra base que les leí, dice que estos hombres, el 19:1 dice que estaba en Corinto Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos de Dios, discípulos del Señor. Y lo que le leí ahorita en Hechos 8, dice que esos hombres habían recibido la palabra de Dios, habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice en el libro de los Hechos también, capítulo 3, por ahí en adelante, dice que cuando el Espíritu Santo en el capítulo 2 vino sobre los 120 que estaban ahí reunidos, orando, buscando a Dios, esperando la promesa del Padre, dice que comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Dice que del cielo se vieron como fuego caer del cielo, venía como fuego, como rayos como de fuego, como lenguas como de fuego, más bien dice. Y dice que la gente de afuera, los que los oían hablar en nuevas lenguas, dice que ellos se burlaban de estos varones, de esa gente, se burlaban. Y pensaban que estaban tomados, que estaban borrachos. Y Pedro se puso de pie y le dijo: no, estos no están borrachos. Estos hombres están recibiendo la promesa del Padre, que Él había dicho que era una promesa para todos. Y sigue hablando el apóstol Pedro y sigue diciéndoles: ustedes, le dijo a la gente, ustedes lo mataron a ese Jesús el Cristo, que vino Jesucristo a morir por nosotros. Y ahí les comienza a hablar y dice que esa gente en ese tiempo, dice que se compungieron de corazón. Dice, le dijeron: varones, ¿qué haremos? Así le gritaron ahí: varones, ¿qué haremos? Porque estaban compungidos. Se sentían con pecado dentro de ellos. Anhelaban hacer algo para salvar sus vidas, así como usted y como yo nos sentimos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. No más que no le dijimos al pastor o a la persona que nos presentó a Cristo: ¿qué haré? Muchos de nosotros estábamos llorando porque el mismo Espíritu de Dios estaba compungiendo nuestro corazón. Tú eres pecador, tú te vas a ir al infierno, tú necesitas a Cristo en tu corazón. Y cuando nos dijeron: ¿quiere recibir a Cristo en su corazón, hermano? Sí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Ahí estábamos diciendo, en otras palabras: ¿qué haré? ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué haré? Porque si mañana me muero, me quiero ir con Dios. Y esos hombres le dijeron: ¿qué haremos? Y dice que Pedro les dijo: arrepiéntanse cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo, porque para vosotros es la promesa.
y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice ahí. Arrepiéntanse. Usted y yo nos arrepentimos cuando recibimos a Jesús. Yo me arrepentí. Yo reconocí que yo era pecador. Y nos bautizamos. Yo me bauticé en una alberca. Usted se bautizó en su casa, usted se bautizó allá en el río, pero ya se bautizó. Pero ya creímos en Jesús. Y la Biblia dice en el libro de los Efesios, estoy de acuerdo, a ustedes y a los que nos ven allí, porque hay mucha controversia de esto. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo, sí, de acuerdo. Pero también dice la Biblia que Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Que Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Y cuando yo creí en Jesús, el Espíritu Santo me selló. Pero sería controversial que ya estando sellado en la iglesia, estaba en la segunda línea, que Jesús me estuviera diciendo: muévete y camina hacia enfrente. Y yo caminé hacia enfrente y Él me bautizó en el Espíritu Santo. Ahí le dijera a Jesús: ¿para qué me bautizas si ya estoy sellado? Porque Dios nos quiere bautizar en el Espíritu Santo. Porque es una promesa del Padre. Pero nosotros tenemos que recibirlo y anhelarlo por fe, con todo nuestro corazón. Yo no sabía que era el Espíritu Santo. Estos hombres aquí leímos y dice, entonces dijo Pablo a la gente: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Yo no había oído que si había Espíritu Santo, hermano. Yo creí en Jesús. Yo iba a la iglesia, pero no había oído que había Espíritu Santo. No había oído que el Espíritu Santo podía venir sobre mí por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no había oído eso. Pero aquí dice la Biblia que ellos le dijeron: fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y dice ahí que también entonces Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo: el pueblo creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos dijeron: ay, híjole, nos queremos bautizar en el nombre de Jesús. Creemos lo que tú nos estás diciendo, creemos lo que estás hablando. Y se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y dice que después de que se bautizaron, dice que impuso las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. El bautismo que da el Señor Jesús, el bautismo que dijo Juan el Bautista: ese os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El que viene tras mí. Hermano, ¿no anhela ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿No anhela tu corazón? ¿No tu corazón se está latiendo ahorita en este momento diciendo: yo anhelo ser bautizado en el Espíritu Santo? Ya lo han dicho, ya lo han hablado, pero aquí su palabra dice, hermano, Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo: cree que recibirá el bautismo del Espíritu Santo, promesa del Padre. No es promesa del hermano que está predicando ni de nadie más, es promesa del Padre. Bendito sea Dios. Lucas 4. Déjese lo leo. Bendito Dios. Lucas 4, 1 dice, fíjese lo que dice, hasta el 14, del 1 al 14, 4, 1 al 14. Vea lo que dice. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Vamos a parar ahí. Él estaba en el Jordán y dice que Juan dio testimonio de que Juan vio
que descendió el Espíritu Santo como paloma sobre Jesús. Y Juan dice